Hoy quiero compartir un mensaje que lleva por título significado. Hay cosas en nuestra vida que tienen un significado. Y yo recuerdo muy bien mi primer carrito de control remoto, carrito gris de control remoto. Lo disfruté, lo usé, no sé cuántas veces le cambiamos baterías, pero era mi juguete preferido. Lo disfrutaba muchísimo. Y hoy quiero hacerle una pregunta a los niños y me van a ayudar. Para ustedes, en Toy Story 1, ¿cuál era el juguete más importante de Andy? A ver, ¿Woody o Buzz Lightyear? Woody, claro que era Woody. Woody era el juguete más importante que Andy tenía. Tenía su nombre puesto en la bota. Pero se dan cuenta que cuando Andy crece, la segunda parte o la siguiente historia empieza cuando están todos los juguetes guardados en una caja. Ya no los usaba, ahora usaba otros juguetes, porque la vida cambia. Pero cada uno de nosotros tenemos un objeto que significa mucho, nos recuerda a algo o nos recuerda a alguien. Y en mi caso, por ejemplo, están las monedas que usamos en la boda, también es otro recuerdo. El último regalo que me dio mi mamá fue una pijama y la guardo ahí porque significa mucho. Y ahora me voy a pasar a las personas. Las personas también, hay personas que significan mucho, ¿no es cierto? Una abuelita que nos cuidó, a nuestros padres, o ese mejor amigo que nosotros tenemos, o esa mejor amiga. Son personas que nos marcaron la vida, hicieron algo por nosotros que merece que ocupen ese lugar al cual cuando decimos te presento a mi mejor amiga, te presento a mi mejor amigo. Esas personas ocupan no solo ese espacio en nuestra vida, sino forman parte de nuestra historia. Hay anécdotas. Hay cosas que vivimos juntos, hay cosas que disfrutamos juntos y por eso esas personas tienen un significado muy grande. Y ese significado no solo hay que sentirlo, sino que hay que expresarlo. Cuando usted le dice a alguien lo mucho que significa, es muy valioso y poder decirlo es importante. Pero poder demostrar qué tanto significa a alguien es mucho más valioso. Cuando, por ejemplo, piense en esa persona que significa mucho para usted. Piense en alguien, ponga ese nombre en su mente y diga, bueno, ¿qué puedo hacer por esa persona para demostrarle lo mucho que significa? Ahora, esta palabra significado tiene mucha relevancia porque cuando nos casamos, esa persona que llegó con nosotros al altar, que se aventuró en la vida del matrimonio, significa mucho en ese momento. Significa esa mujer que creyó en ti cuando no eras todo lo que hoy eres o cuando no tenías todo lo que hoy tienes. Pero significa demasiado. El peligro de esto es que el significado se puede perder conforme pasa el tiempo. Nos acostumbramos de tal manera que ya olvidamos lo que en un momento significó. Ese significado varía conforme los tiempos pasan, las circunstancias que vivimos y como que nos llegáramos a acostumbrar a que allí está. Y el significado no puede ni siquiera, tenemos que cuidarnos de que no pierda valor en nosotros. Quiero hablarles de Pedro. Pedro, una persona muy particular. Y recuerden ustedes, les voy a contar 3 historias o 4 en las cuales Pedro vivió una experiencia muy fuerte, son muy intensas, en las cuales Jesús empezó a construir un significado en la vida de Pedro. ¿Recuerdan ustedes en Lucas 5 cuando Pedro no ha pescado nada, está triste, está quizá frustrado porque pasó toda la noche queriendo agarrar peces y no agarró nada? En ese momento, en la madrugada, aparece Jesús, conversan y le dice, maestro, yo no he pescado nada. Entonces le dice Jesús,
Pedro dice, tira la red y ve mar adentro y tira la red. Y en ese momento Pedro dice, bueno, en tu palabra lo haré, y tira la red, y efectivamente agarró una gran cantidad de peces. Ese es uno de los milagros que vive Pedro, y desde ese momento Jesús empieza a significar algo muy particular en la vida de Pedro. Después de ello aparece también, o esto es otro ejemplo, donde Jesús convierte el agua en vino. Algo que usted y yo hemos tomado, de repente era agua y segundos después es vino. Entonces eso viene a aumentar el significado en la vida de Pedro. Y después de ello, ¿recuerdan ustedes ese momento donde están en una barca? Hay una gran tormenta, y en esa tormenta Jesús está durmiendo. Como que no está atendiendo todo lo que está pasando alrededor. Y en eso van a despertar a Jesús y le dice, Señor, ¿que no ves que nos hundimos? Y entonces se levanta, calma la tempestad. Es cuando él expresa hombres de poca fe. Y él calma la tempestad, y la tempestad se fue. Todo cambió. Pero todos estos procesos o estas vivencias vinieron a construir en la vida de Pedro un significado. Pero ese significado se vuelve tan importante porque también hay momentos duros entre Pedro y Jesús. Pedro es ese hombre al cual Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro es ese hombre que Jesús quiere lavar los pies de los discípulos y él no quiere. Pedro es esa persona que sí caminó sobre el agua, pero también se hundió, y Jesús lo va a tomar y le dice, hombre de poca fe. Entonces lo que hizo que Pedro continuara con Jesús es de que había vivido tantas cosas extraordinarias con Jesús, que estos momentos difíciles, aunque sí seguramente le afectaron, no fueron más importantes que todo lo maravilloso que vivió con Jesús. Ahora, a ver, recuerde el día y el momento en que Jesús entró a su vida. Recuerde usted el momento donde fueron borrados sus pecados. Recuerde usted el momento donde recibió la visitación del Espíritu Santo. Recuerde usted el momento donde recibió la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. O seguramente aquí hay una persona que estaba enferma. Le habían dado un diagnóstico muy malo. Pero fue Jesús quien vino a hacer un milagro y a restaurar su vida, a sanar su corazón. ¿Recuerda usted el momento donde de repente el médico dice, no sé qué pasó aquí, no sé qué sucedió, no puedo entender esto, nunca lo había visto, pero yo solo sé que aquí hay un examen donde había una enfermedad y aquí ya no está? Esos son los momentos que vienen a marcar y a construir lo que Dios significa para nosotros. En Mateo 16, verso 13, si me pueden acompañar, por favor. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, para unos tú eres Juan el Bautista, para otros Jesús tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ver, ¿qué tal si todos juntos decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ahora vamos a escuchar a los niños decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había logrado ahora en este momento que Pedro entendiera esto, pero fue a través de una revelación que le dio el Padre a Pedro. Ahora Pedro tiene un concepto diferente. Ya no es tan solo Jesús el de los peces, ya no es tan solo Jesús el que cambió el agua en vino, ya no es tan solo Jesús el que calmó la tormenta. En este momento Pedro entendió algo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Tú eres el Mesías, eso es lo que le está diciendo. Tú eres el Mesías, el que habría de venir.
Y entonces Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este momento Pedro es otra persona también. El significado que tenía de Jesús cambió en Pedro, pero también ahora Pedro entiende que ya no es la misma persona. Su vida cambió. Su vida cambió por estar cerca de Jesús. Su vida cambió por todo lo que Jesús había venido enseñándole. Su vida cambió por todo lo que Jesús formó en el interior de Pedro. Pero definitivamente para Pedro ya no es tan solo el hombre que trajo los peces a la red, ya no es tan solo el hombre que convirtió el agua en vino, ya no es tan solo el hombre que sanó a su suegra, ya no es tan solo eso. Ahora es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, tiempo después de eso, ustedes saben, Jesús es sacrificado. Y Pedro vive ese momento de haber negado a Jesús. Por supuesto, su corazón está triste, dolido. Quizás se decepcionó de lo que le había pasado y no sabía en este momento qué hacer. Pero días después vuelve a aparecer Jesús. Tiempo después de que fue resucitado y que vivieron esta zozobra de ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Ahora que tenían ese temor de qué va a suceder, qué nos toca hacer. Nuevamente Pedro vuelve a ir al mar, vuelve a tomar las redes y otra vez no ha pescado nada. Pero cuando está en la orilla, cuando está otra vez en la madrugada con ese frío, sin tener que comer, vuelve a aparecer Jesús y le vuelve a pedir de comer el maestro a Jesús. En ese momento él dice: no tenemos que comer. Y vuelven a identificar que es Jesús, pero Jesús ahora está en un cuerpo glorificado. Y vuelven a hablar con él y ahora es Jesús quien les da de comer. Pero en ese día Jesús tiene una conversación con Pedro. Ya es Jesús el que acaba de salir de la tumba. Y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. Y Pedro ya la última dice: Señor, tú lo sabes todo. Y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El significado en la vida de Pedro cambió. El significado fue creciendo. El significado que tuvo Dios fue creciendo porque cada experiencia que Pedro tuvo fue construyendo dentro de Pedro lo importante y valioso que era Jesús para él. Por lo tanto, cuando Jesús le pide que apaciente sus corderos, Pedro está dispuesto a hacerlo porque ahora entiende quién es el que le está hablando. Ya no es tan solo el de los milagros de hace algún tiempo, ahora es Jesús el que salió de la tumba. Lo vimos morir, pero hoy está vivo. Lo vimos que lo crucificaron, pero hoy está aquí conmigo. Vimos que ya no tenía vida. Estuvimos cuando ya dio su último suspiro, pero hoy puedo nuevamente conversar con él. Entonces, lo que significa Jesús para Pedro no solo es el hombre de los milagros, el hombre que estuvo con ellos, sino ahora es Jesús, el que resucitó, el que está vivo. Y si está vivo, nos da esperanza. Y si nos da esperanza, sabemos que el día que dejemos el cuerpo, que dejemos de respirar, que dejemos aquí en la tierra, el día que nuestra alma tome el camino eterno, tenemos la garantía de que llegará el momento donde usted y yo vamos a resucitar, así como pasó con Jesús.
Porque el mismo poder que levantó a Jesús dentro de los muertos, y eso es lo que recordamos en este día, el mismo poder que lo levantó, que lo resucitó, que le dio un cuerpo nuevo, es el mismo poder que va a operar en nosotros, y esa es nuestra esperanza de vida eterna. Si usted está de acuerdo conmigo, démosle un aplauso fuerte a aquel que merece todo honor, toda gloria, porque está vivo, está vivo. Nunca puede perder el significado, ni el día en que naciste de nuevo. No se puede perder el significado de aquellas personas que fueron importantes en nuestra vida. No puede disminuir lo que significa tu esposo o lo que significa tu esposa. ¿Recuerda usted su primer trabajo? ¿Recuerda con las ganas con las que iba? ¿Recuerda usted? Yo estaba hoy recordando cómo me vestí el primer día que me dieron la oportunidad de predicar. Recuerdo los días que ayuné para hacerlo. Recuerdo los versos y cómo trataba de armarlo de tal manera. Es más, le pedí a mi amigo que lo revisara para ver si estaba bien. Recuerdo las primeras veces. Entonces, no puedo hacer que las oportunidades que vienen después de esas tengan un significado menor. Porque si tienen un significado menor, tienen un valor menor. Cuando queda escrito en la Escritura, en la palabra de Dios, que no perdamos el primer amor, esa es una llamada de atención. Pero no fuera necesario esa llamada de atención si Dios significara cada vez más en nosotros. Porque cuando Dios pierde significado en nuestra vida, los pecados de la carne, por ejemplo, se vuelven una opción. Porque cuando Dios pierde significado en nuestra vida, dejar de servirle es una opción. Porque cuando Dios pierde significado en nuestra vida, ir a la iglesia o quizá orar se vuelve una carga. Se vuelve aquello que no tengo las ganas de hacerlo. Hay cosas más bonitas por hacer o más necesarias. Y ese es el peligro cuando Dios deja de tener significado en nuestra vida. Por lo tanto, si algo hay que cuidar, no solo es el primer amor, no solo las primeras obras, sino asegurarnos de que cada vez Dios ocupa un lugar más valioso, más importante, más grande, más relevante. Porque mire, Dios nos demostró qué tanto significamos para Él. Y una de las formas que quedó registrado qué tanto significa usted para Dios está en Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Solo cuando alguien significa tanto, das de esa manera. Porque de tal manera Dios te amó a ti que dio a su hijo. Cuando das, expresas lo que la persona significa. Cuando haces algo por alguien, estás diciéndole lo mucho que significa. Por eso cuando los niños, cuando los hijos agarran algo de ellos y te lo dan, te están expresando lo mucho que tú significas. Tal vez tú se lo diste. Pero cuando ellos lo toman y lo ofrecen y se lo dan a sus padres, y esa es la forma de honrar, te están expresando lo mucho que tú significas. Están dispuestos a negarse a algo que querían disfrutar, a algo que querían comprarse, pero están dispuestos a negarse a eso porque quieren agradarte. Pero eso nace del significado que tú tienes para ellos. Ahora, así es como Dios lo expresó. De tal manera nos amó que dio. Ahora nos toca a nosotros expresar el significado que Dios tiene para nosotros. Y de tal manera amas tú a Dios y el resto
lo completas tú. De tal manera amas a Dios, de tal manera significa Dios en ti. Y el resto lo completas tú con tus acciones, con lo que haces. Yo pensaba lo siguiente: cuando Dios significa tanto para mí, el servirle no es una carga. Cuando Dios significa tanto para mí, orar es algo que no puede faltar en mi vida. Cuando Dios significa tanto para mí, sus palabras siguen siendo relevantes e importantes todo el tiempo. Por eso trato de cumplirla. Cuando Dios significa tanto para mí, cuido todas aquellas cosas que para Él significan mucho también. El poder amar y servirle es una de las cosas con las cuales expreso lo mucho que Dios significa para mí.